Listo, ahí inició, ya podemos entrar a hablar. Bueno, bienvenidos a todos, mi nombre es César Barón. En este momento pues voy a dar introducción a todo lo que tenga que ver con pues Star Wars, pues el universo expandido que pues alimenta más el tema de Star Wars dentro de la comunidad y dentro de todo lo que tiene que ver con las comunidades de Star Wars y en general. Entonces, Ahí va. nosotros, pues, antes de iniciar con esto, pues, habíamos planteado, pues, cómo íbamos a desarrollar todo el proceso, digamos, de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a ir pasando, pues, con rapidez todo lo que tiene que ver con Antigua República, porque, bueno, pues, en mi caso, pues, yo ya hablé parte de lo que fue Antigua República, pues, desde los Qua, que fueron los que empezaron con todo el tema de la fuerza a nivel de la galaxia, pasando por los Rakata, el Imperio Infinito y bueno, y todo el tema de los Jedi y la Orden Jedi y la Orden Sith, cómo se inició todo esto. Entonces, si quieren ver ese video, pues por ahí está. Entonces, aquí nos vamos a centrar más que todo, digamos que en la era del surgimiento del imperio, como lo pintaba pues, los cómics y pues como tal pues, lo que se daba en Clone Wars, pero dentro de los cómics. Entonces, no sé quién quiere iniciar con esto, pues iniciamos con este tema. César primero y David, ¿cómo le va? Buenas noches. César, muchas gracias y a la gente de Rebel Colombia, muchas gracias por invitarnos a participar de esta charla. La verdad que para nosotros es siempre un placer juntarnos a charlar con compañeros fanáticos de Star Wars y la verdad es algo que disfrutamos mucho y estamos siempre muy agradecidos cuando nos invitan a participar. A ver, ¿qué es el universo expandido, lo que hoy llamamos Legends? Para mí hay mucho ahí de lo cual yo particularmente soy muy fanático y entiendo por qué hay mucha gente muy dolida con cómo la compra de Disney y cómo la historia que fue desarrollando Disney fue cambiando muchas cuestiones relacionadas con ese Legends y lo que ahora sería canónico. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si ellos son los dueños de la franquicia y en algún punto se están dando cuenta de cosas que la pifiaron y empiezan a querer jugar con ideas de multiversos y cosas como para intentar emparchar o arreglar quilombos en los que se han metido, ¿no? Si querés podemos pasar rapidito cuestiones de la Antigua República. La verdad que yo precisamente no soy un experto en ese tema, así que si ustedes quieren meterse y repasar un poco esa parte, los invito, porque nada, es una parte súper interesante y con grandes personajes que los fans queremos mucho, ¿no? Sí, no, pues como te estaba diciendo al inicio, pues solamente vamos a pasar rapidísimo dando un repaso de qué fue pues todo el tema de la antigua república desde su inicio pues hasta pues la caída del primer imperio galáctico. Pero David, ¿tú qué consideras que fue lo más importante, digamos, de esa etapa, de la etapa de los 25.000 años que hubieron prácticamente de la antigua república? ¿Qué fue lo más notable? Bueno, antes que nada, hola, mucho gusto, gracias por haberme invitado de parte del Star Wars Fans Club Quito. De aquí, desde Ecuador, les mandamos un saludo, muchas gracias, saben que siempre pueden contar con nosotros. Y bueno, si hablamos de lo más remarcable tal vez de todos esos años, bueno, para empezar es increíble cómo Legends tenía literalmente más de 25.000 años de historias. Obviamente habían tenido más tiempo que el canon actual para poder sacar cómics y novelas, pero es increíble lo bien hecho que está todo eso. Pues, pero si me preguntas lo más remarcable, se me viene a la cabeza las guerras de la fuerza, las guerras mandalorianas, la guerra civil Jedi, la gran guerra hiperespacial.
Surgimiento de tantos personajes, todas las 7, creo que son 7 cismas que hubo con la batalla final en Rusan. Creo que pues, aparte de lo de las películas, que obviamente es extremadamente, o sea, cambia todo, hablando de la era del Imperio, pues me atrae mucho lo que es el tema de lo que pasó en la última batalla de Rusan, cómo Darth Bane mantuvo el legado de los Sith con la regla de 2 y que a la final terminó siendo el detonante para el Imperio Galáctico y todo lo que hemos visto, ¿no? En las películas. Cómo la República entró en ese periodo de paz, de desmilitarización y cómo la historia ha marcado tanto ese proceso que ha tenido tantos héroes, tantos villanos. La antigua República tiene para tener una charla de horas y horas, es increíble. Sí, eso es lo que yo estaba hablando aquí con nuestro compañero. La verdad es que es bastante el contenido que no nos daría pues el tiempo para esta charla. La verdad es interesante y tú tienes toda la razón. O sea, cada uno de los personajes que hay en cada una de esas sagas, porque cada una de esas historias pues conlleva cada una de esas sagas. El tema, por ejemplo, de la regla de los 2 con Darth Bane es, digamos que el que marca, digamos, el inicio, digamos, de lo que ya está actualmente, ¿no? Que la regla de los 2 solo puede existir un maestro y un aprendiz. El, los consiguientes Sith que van pasando y que a lo largo del tiempo pues van, digamos, como cultivando el surgimiento del nuevo imperio galáctico que lo culmina pues Darth Sidious y con su aprendiz Darth Vader. Pero en ese caso el tema, digamos, es complejo. Uno de los primeros enemigos, por así decirlo, fuertes y que todo el mundo reconoce de ese periodo de tiempo es Darth Revan. ¿Tú qué piensas de la saga de Darth Revan, querido amigo Star Losers? Bueno, Revan es un personaje que es muy atractivo, ¿no? Un Jedi que pasa al lado oscuro, que siempre tiene un coqueteo ahí entre los dos lados de la fuerza y que entiendo por qué muchos fans lo tienen como favorito, ¿no? Entiendo por qué también hay cosplay de Revan y digo, es un personaje muy poderoso y que tiene esa cuestión en el casco, es la armadura y todo lo que lleva que hace que uno sienta como una empatía casi inmediata, ¿no? La verdad no sé mucho más que decir, como te digo, no soy un experto en esa época, es un personaje que igual me parece súper atractivo y que tiene una historia súper interesante para, si no lo conoces, meterte a investigar y jugar el KOTOR, el 2 es, ¿no? El que está Revan. En el 1. Sí, el Knights of the Republic. El 1. Ahí va, el 1. Pero bueno, nada, no tengo mucho más para agregar de Revan. Sí, porque creo que en el 2, en el 3 ya hablan sobre el de Darth Tenebrae, el Orbitiate, ¿no? Ya es Sí, un escenario diferente. Bueno, entonces aquí ya... Yo en cambio de Darth Revan, pues, o sea, para empezar, ¿cómo no amar a este tipo? O sea, es increíble. Creo que todos lo queremos hasta cierto punto. Lo que me gusta full de Darth Revan es que empezamos en el juego Knights of the Republic, conocido como KOTOR, que fue un juego muy innovador para su tiempo. O sea, KOTOR fue un juego que ganó el premio Mejor Juego en el 2003. Es conocido como tal vez el mejor juego de Star Wars, discutiblemente, y la historia es increíble porque vas tú, haces tu propio avatar y van hablando de Darth Revan por ahí hay, de repente resulta que tú eres Darth Revan y eso es increíble. La redención, la historia del personaje en cómics, novelas, Darth Revan, que era un Jedi que tenía su aprendiz, que no le gustaba como los Jedi hacían las cosas en el tiempo de las guerras mandalorianas. Formó sus pistas y ellos solitos ganaron la guerra mandaloriana prácticamente. Hubo bajas,
pero lo hicieron. Después como fue a buscar al emperador Sid en las regiones desconocidas, vuelve como Sid, se Darth revive. Nebrae, sí. Y finalmente lo que pasa en The Republic, que creo que le tenía como que prisionero por 300 años y se divide en 2 partes. Es un personaje súper completo, súper completo. Sí, la novela de Darth Revan es fascinante, o sea, las secuencias como argumentales, como por ejemplo el conflicto que tuvo con Bastila Shan al finalizar, eh, eh, pues cuando ella casi sucumbe al lado oscuro y la tuvo que sacar casi a la fuerza y incluso matando a su propio aprendiz, a Malak, eso fue una historia increíble. Bueno, Increíble. aquí sí ya iniciamos con el tema de la paz de los 1000 años y quisiera que pues, los dos me dijeran si lo que vamos a ver de ahorita con los cómics de High Republic tiene algo que ver con eso, si los vamos a encontrar con algo similar. Bueno, nos están planteando, ¿no?, que es un periodo de relativa paz en la República, que medio que hay prosperidad entre los Jedi, que en medio que no tienen qué hacer, entonces se van al Outer Rim y más allá a ver qué onda, ¿no? Es medio lo que nos están planteando con la presentación de todo este periodo histórico. Qué sé yo. Todo puede ser, digo, están, como ya adelantaron, va a estar Yoda, digo, están queriendo conectar cosas por todos lados, así que tal vez veamos algo. ¿Y qué piensas, David, sobre el tema de la inclusión, digamos, de los nuevos cómics de High Republic con esa parte del inicio de la paz de los 1000 años que existió en la cronología de Legends? ¿Sí me escuchaste? Que lo veo como... Es que lo veo... Disculpa, este tiene un pequeño problema de conexión. Sí. Sí, Pero sí me ahorita escuchaste. parece que me estaba fallando un poco la conexión. Me preguntaste a mí sobre el... ¿Qué me preguntaste? Disculpa. No, es sobre la conexión que existe pues, entre los cómics de High Republic con lo que pues, ocurrió en el tema de la cronología de Star Wars Legends en la paz de los 1000 años. Sí, se le fue. Se ha caído, se cayó nomás. Sí, bueno, pues ahorita le damos la oportunidad para que pues podamos volver a conectarlo otra vez y pues sigamos con esto. Tú ya me dices que tienes pues, el conocimiento pues, en temas que surgieron pues, en temas de las guerras clónicas después de lo que existía antes de Legends, ¿no? Porque hay unas cosas que difieren de la serie de Clone Wars, que incluso la podemos ver en los corticos que daban como en el 2006, 2007, que no salían en la serie de Clone Wars después del 2011. Entonces, ¿podrías contar un poco sobre eso, sobre esa mecánica, sobre qué difiere uno de otro? A ver, no sé si meternos en exactamente el detalle, pero digo, ya a partir de este momento temporal, si querés, ¿no? Las guerras clónicas o preguerras clónicas, es cuando empiezan a haber diferencias cada vez más grandes, ¿no? Ya partiendo de que estaría descanonizado Darth Plagueis, por ejemplo, maestro de Darth Sidious. De ahí para adelante es como que empieza de pronto a ir cambiando todo. Muy recomendable, volviendo a lo que vos me preguntabas, la serie de Clone Wars original, 2003 se le llama, 2D también, que son 3 temporadas que se transmitía por Cartoon Network, primero en los cortes comerciales y después tuvo una tercera temporada ya con episodios un poco más largos. Ahí volvió David, ahí estamos. Hola David. Y la verdad que yo a todo el mundo que hablo y hablamos de Clone Wars le recomiendo que si no la vio la vaya a ver porque esa serie animada tiene momentos épicos, muy épicos. O sea, todo... Sí.
el arco de Anakin y Asajj Ventress, y ahí ya tenemos una primera situación donde en esa serie de cortos Asajj Ventress termina muriendo y después en la otra serie animada 3D tenemos a Asajj para rato. ¿Qué más? El general Grievous, el momento en el que el primer corto donde aparece Grievous es tremendo, totalmente tremendo. Esa batalla con Kid Mundi y todos los que estaban alrededor de él infundía un terror totalmente. Increíble que, o sea, que hasta uno mismo sentía ese terror, ese miedo que infundía Grievous en el momento cuando se van a enfrentar, que hasta un maestro Jedi como Kid Mundi no pudo ni siquiera contrarrestar. Si no hubieran llegado esos clones en ese momento, hubieran perecido todos. Exactamente. Bueno, ahí en esa batalla, en esa escena épica, tenemos el homenaje a Shaggy de Scooby-Doo, que es un joven Jedi que de hecho se llama Shaggy, ¿no? El nombre es un homenaje. Pero no, todo el arco de Grievous es impresionante. Tenemos también el final, ¿no? Cuando de alguna manera conecta casi directamente con episodio 3, cuando Palpatine está preso en la nave con Grievous, prácticamente conecta a continuación, y el momento de lucidez, ¿no? Donde Mace Windu dice, ok, a este chabón no le podemos ganar de ninguna manera, y decide usar la fuerza y la aprieta al pecho, y ahí, a partir de ahí, es como que Grievous queda medio herido, si querés, y como que a partir de ahí tiene como esa tos, y qué sé yo. Después, por ahí se quiso justificar por otro lado, pero ese momento existe en la serie animada y es un momento hermoso. Lo que no quedó claro en esos cortos es cuando hay una invasión de las tropas de los separatistas a Coruscant, cuando digamos que en la otra parte, o sea, en el Clone Wars del 2011 en adelante, pues se dice que pues nunca habían tocado Coruscant sino hasta el final, cuando ya prácticamente pues el Conde Dooku estaba haciendo su invasión, su embate final, ¿no? Exacto, sí. Pero en cambio, pues en los cortos sí ya había una invasión previa que hizo el general Grievous para que pues secuestrara al canciller Palpatine, y pues ahí es como si lo estuvieran pintando muy al final, o sea, ambos lo pintan muy al final, pero digamos con consecuencias diferentes, porque digamos que Grievous ahí no tiene lo que tú dices, el respirador dañado, que está como que con la tos. Eso no pasa en el siguiente Clone Wars. Exacto. Y bueno, el tema de Darth Plagueis también, digamos que lo descanonizaron lastimosamente, porque era una muy buena historia. Lo trataron de incluir dentro de pues, la venganza de los Sith, cuando el canciller Palpatine le indaga a Anakin Skywalker que si conoce la historia de Darth Plagueis el sabio, pero hasta ahí, o sea, no lo mencionan. Entonces ahí quedó un vacío muy grande. Vamos a ver, es probable de alguna manera que en High Republic veamos algo en relación a esto. Para mí habría que ver, quizás de fondo, quizás es algo que va a pasar más adelante, pero digo, podríamos ver un Darth Plagueis, no sé si Darth Plagueis, pero sí quizás el maestro de Darth Plagueis, por ahí, digo, porque también teníamos, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, Darth Tenebrous, creo que era. Sí, era Darth Tenebrous. Darth Tenebrous, que era como una especie subacuática. Sí. Creo que los años... Hola, David, ¿ahí nos escuchás bien? Hola, disculpen, se me cortó el internet, esto puede tener problemas con el módem, pero creo que ya está bien, creo. Bueno, no te pues ya estamos hablando, pues, el tema de Clone Wars, o sea, ya habíamos incursionado. Yo te había hecho una pregunta, pero si quieres, pues la puedes responder. No sé si te acuerdas o lo vuelvo a repetir. No, pero después de lo que estaba hablando nuestro compañero de Star Losers, que es interesante, Darth Tenebrous es un buen tema.
Estamos hablando ya de la incursión de, digamos, de Darth Plagueis, que, pues, digamos, que pasó con su maestro Darth Tenebrous y ¿no? todo lo que pasó en ese periodo de tiempo, que digamos que en ciertas cosas, pues, fue un periodo de corto, pues, a un periodo corto de tiempo. Ujú. Porque digamos que fue una transición de estoque y puñalada trapera en un momentico a otro. Entonces, ya pues culminando pues el tema de lo que es el tema pues de las guerras clónicas, pues lo que fue pues en los cortos versus lo que fue con el tema de la saga de Star Wars que fue desde 2003 hasta hace poco, ya Ujú. entramos ya pues al surgimiento del imperio. Entonces, Claro. aquí lo que quiero pues decir de lo que inició pues nuestro amigo DJ Star es cuando inició el tema de Darth Vader en, en Legends, digamos que lo pintaban como una persona que no solamente era un asesino, que no era una persona que solamente llegaba y empezaba a matar gentes como si fuera el perro faldero del emperador, sino una persona que también, digamos que tenía una concepción un poco más elevada de lo que Ujú. estaba haciendo, era un personaje estratega, pues no al mismo nivel que el gran almirante Trump, pero él tenía, digamos, esa concepción. O sea, digamos que los dos tipos de cómics son un dos Darth Vader opuestos, no opuestos literalmente, pero que tienen, digamos, un complejo totalmente distinto. No sé ustedes qué opinen frente a esos dos Darth Vader, uno de Legends y el otro, pues, del canon actual. Dale vos, David, si querés que no estás antes. Bueno, Sí, pues Darth Vader, Darth Vader. No sé si ustedes leyeron los cómics de, creo que se llama Command, de Darth Vader, algo así. Commands. Me Uh-huh. parece, es interesante cómo ese Darth Vader era, es Darth Vader, o sea, es muy interesante. A mí me gusta mucho lo que han estado haciendo con Darth Vader en los cómics actualmente, por ejemplo. Tal vez no leí tanto los cómics de Darth Vader en Legends. Creo que creo que le veía más brutal a Vader creo que veo más brutal a Vader en la actualidad. Obviamente es un estratega genial y todo. Me encanta que dijiste que no es como el nivel de Gran Almirante Thrawn. Guiño, guiño. Y no sé, la verdad es mucho para procesar. A mí, por ejemplo, me encanta lo badass que te demuestran que es Darth Vader, lo resistente que es, cómo puede hacer que, por ejemplo, tengas a Star Killer y le esté sacando la pi y él siga aguantando y siga vivo. Es un personaje tan complejo. Yo creo que podríamos hablar de Vader por mucho tiempo. Por mucho Incluso, tiempo. Aunque creo que estoy un poco más especializado en el Vader del canon actual, eso sí. Incluso, ¿qué me decías? incluso el tema de Star Killer que lo dibujaban como un personaje con un power-up impresionante y Vader pudo, digamos, Máximo. sobresalir. O sea, es increíble porque, o sea, Star Killer era un personaje que sobrepasaba cualquier límite, incluso pues, el tema de poder con la fuerza tirar al suelo un Un destructor destructor, imperial, o sí, sí. sea, eso ya era muy exagerado. Entonces, listo, ¿tú qué piensas, DJ Star? Gran personaje, Star Killer, gran saga de videojuegos, los Force Unleashed. Eh, una lástima que no sea canon hoy. La verdad que es una lástima y videojuegos, hay mucho que se puede hablar de videojuegos que hoy, de historias que dejan de ser canon también. Pero bueno, volviendo un poco Ujú. a Vader, me gusta que este Darth Vader de ahora es como que saben, digamos, ellos están trabajando con la historia completa del pasado de Vader, la historia completa del futuro de Vader, entonces de pronto tienen como mucho más información canónica para darle más
terminar de cerrar un personaje que igual no necesita cerrarse porque digo, es fucking Darth Vader. Pero bueno, me parece que de pronto intentan hacer eso, ¿no? Buscar que hacer un poco más rico y a la vez cerrar más un personaje basándose en las mismas cosas que ellos fueron armando. Me gusta mucho en los cómics de Vader cuando en un momento entre muchas comillas, ¿no? Se intenta hacer canon esta situación de que Darth Sidious habría manipulado la fuerza y habría sido quien creó a Anakin. Eso lo vimos en uno de los cómics el año pasado, creo que fue una cosa así, hay un pequeño guiño. Me gusta eso, y eso era como algo que nos decía, bueno, ok, vamos por Darth Plagueis, y que meses más tarde, adiós Darth Plagueis. Pero bueno, nada, qué sé yo, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos toca, ¿no? Eso, por ejemplo, lo que comentabas es del cómic de Darth Vader de Charles Soule. Creo que es del último fascículo, del 25. O sea, si alguien no ha leído esos cómics, léanlos porque son increíbles. O sea, es la historia de Darth Vader después del episodio 3, justo después del episodio 3, y vas viendo cómo va matando Jedi, cómo va acostumbrándose a su traje, cómo tiene fantasmas del pasado que lo están ahí molestando mucho. Claro, y la transición, ¿no? O sea, la transición del Vader de Legends es un poquito ajeno a la transición del Vader canon, porque vemos un Vader en el canon un poco más sufrido con su historia, por ejemplo, con Padme cuando llega a la tumba de ella y se acerca y le pide al mismo, al que la cuidaba, que después uno se entera que se termina volviendo Moff de ese planeta, y de Naboo, perdón, y le dice que pues que cuidara la tumba de Padme. Pues digamos que él todavía tiene, digamos, esos recuerdos todavía muy fuertes, muy vivos de su querida amada como tal. Pero en Legends, digamos que ese episodio como que lo tratan de mutear o no le dan mucha importancia, y lo que le dan importancia simplemente es, digamos, al ascenso, a su camino hacia el lado oscuro. Pues lo primero que hace es prácticamente tratar de aniquilar los Jedi que sean posibles, no más el reto que le colocó Palpatine de adquirir su primer sable como Sith. Y pues ese es o sea, eso fue una batalla increíble. No me acuerdo el nombre del maestro que se lo quitó, pero creo que era el maestro de la serpiente, ¿no? El que parecía una serpiente, no me acuerdo cómo se llama. O por ¿Ustedes alguno saben? Sí. Uh-huh. O por Rancisis. Creo Puede que ser. fue el Legends que quitó el sable a ese Jedi para utilizar su gema Kyber y corromperlo y volverlo al lado oscuro. Los disensos que hay también entre el emperador que existió en Legends, digamos que era un poco más, digamos, más sanguinario con el mismo Vader que en el que pasó con el canon actual, porque en el canon actual parecía como si fuese, digamos, un poco más perceptivo, como más cercano a Vader, como tratando de yo soy tu maestro, un poco así. Pero el otro era como que no, Vader, usted tiene que seguir sufriendo más, tiene que estar ahí. O sea, no era por un capricho, porque, por ejemplo, el Vader del canon actual lo mandó a Mustafar porque ya estaba cansado de que le estuviera quitando tanta imagen al mismo emperador en Coruscant por tanta cantidad de muertes de Jedis y de sospechosos Jedis que habían. Entonces lo mandó para otro lado, para que no fastidiara literalmente. ¿Ustedes cómo ven ese papel del emperador en esas dos partes, antes de que empecemos a hablar ya como tal de la rebelión en los dos canos? A ver, el emperador, me parece que parte de lo que se está intentando hacer, y lo mismo lo veíamos en Vader y lo vemos tal vez en el emperador, es como humanizar un poco más en general a todos los personajes, ¿no?
Entonces, de pronto, ya nadie es tan sanguinario como antes que Darth Sidious y Plagueis iban y mataban a todo un planeta así como por deporte prácticamente, y estaba todo bien. Digo, esas cosas como que ahora ya no pasan. Nada, son los cambios a los cuales nos tenemos que ir adaptando, y está bien porque digo, están intentando hacer más ameno el universo para que de pronto tenga un público más amplio. Y digo, puede no gustarnos, pero es válido que si vos compraste algo para hacer un negocio, quieras que prospere y ganar la mayor plata posible también. No sé, David, ¿qué pensás vos? Bueno, pues yo creo que lo que más están tratando de hacer con los personajes es volverles un poco más empáticos para el lector y la gente que ve. Están tratando de hacerles un poco más creíbles incluso, porque a la final si analizas bien el propósito de los Sith, lo que los Sith quieren es poder, dominación, control a través del terror. Entonces, por ejemplo, no son Siths que actualmente vayan a llegar, prender el Palpatine es que va a llegar, va a prender sus 2 sables de luz y empezar a masacrar gente. No, él manipula y es un calculador muy frío. Entonces me gusta mucho eso de Palpatine porque tratan de ponerle ese poder que siempre ha tenido y tratan de, o sea, hacerlo incluso más formidable, porque tenemos personajes que obviamente se ven extremadamente varas, como digamos el general Grievous con sus 2 sables de luz, o Darth Maul con su rostro y sus sables de luz también, pero de ahí tienes a personajes que te pueden dar incluso hasta un poco más de miedo, como yo siempre comparo al gran almirante Thrawn, no porque pueda hacer locuras peleando, que también, pero por esa manera de pensar, de calcular, de saber cómo piensan tus enemigos, de saber manipular. Palpatine y Thrawn, por ejemplo, son 2 villanos que son los estrategas máximos. Thrawn es más a nivel táctico y militar, pero Palpatine es alguien que siempre es el titiritero. Y toda la galaxia jugó su juego, siempre estuvo ahí en las sombras. Me encanta que no necesitó tener un ejército súper fuerte y estar tomando toda la fuerza, porque al final va a pasar lo que pasó, por ejemplo, en el episodio 9, que ya la gente ya conoce su manera de ser y se revela, sino que por eso surge la Guerra Civil Galáctica, porque había 2 facciones, los rebeldes, que eran las personas que habían sufrido el imperio, que pues era gente que más que nada había crecido gracias al imperio. Eso es algo muy interesante, por eso es una guerra civil, no es que el imperio era malo o literalmente, sino que proporcionaba muchas cosas, mucha gente, y entonces las personas literalmente iban y luchaban por el imperio a capa y espada. Entonces Palpatine es el que manipula todo eso y lo ha hecho de una manera muy interesante. No, por ejemplo, eso se trató de ver, por ejemplo, en los videojuegos de Battlefront, en las campañas cuando se mostraban a los soldados del Imperio y a los pilotos TIE que querían al Imperio, se sentían identificados con su motivo y su lucha. Y, y eso era, digamos, lo importante, se metió el emperador tanto en la mente de las personas dentro del imperio que muchas personas, digamos, simpatizaban con esa lucha que supuestamente estaban tratando de hacer contra la rebelión que los consideraban, si lo ponemos en términos de nuestro territorio acá en este planeta, pues los consideraban como terroristas, literalmente. Entonces, eh, eh, para finalizar pues, con el tema del imperio, pues en este periodo de tiempo, diferencias entre el Throne de Legends y diferencias con el Throne del canon actual. Bueno, antes de meternos en Throne, hablando de lo que decías vos recién del emperador, precisamente en la trilogía de Throne original, hay como Throne dice, el imperio tuvo éxito porque el emperador de alguna manera controlaba con la fuerza o no, pero digamos, de alguna manera él controlaba a todos y por eso el imperio tenía éxito también. Entonces,
por eso, bueno, él busca al otro Jedi, a Sibot y qué sé yo, y digo, pero es un poco eso, ¿no? El emperador era el que sostenía todo. Y ahora sí va metiéndonos en Thrawn. A mí me pasa con Thrawn que a ver, por un lado hay que ver el Thrawn de Star Wars Rebels, que es como una versión que si bien uno es adulto y vio la serie animada y qué sé yo, pero digo, es como una versión de Thrawn más pensada para un público infantil. Por otro lado hay que ver el Thrawn de las nuevas novelas, que Thrawn es un personaje muy particular, porque estuvimos hablando hace unos meses de él en el programa, y es como un personaje paradigmático porque no hay tantas diferencias entre el canon y Legend. Es casi un personaje que podría unificar los dos universos prácticamente. Digo, hasta hay poquitos detalles ahí, pero o sea, es más información que falta en uno y que falta en el otro, pero que si juntamos todo, más o menos podría funcionar y sería como el personaje unificador de los dos universos. No sé qué opinan ustedes al respecto, ¿no? Pues a mí lo que me hizo falta de pronto, aparte de, digamos, el tema argumental que tú dices, y es totalmente cierto, digamos que es una forma de unir los dos universos. A mí lo que me hizo falta fue que él tenía dos mascotas, las lagartijas que ocupaban el campo de fuerza, donde un Jedi y un Sith lo trataba de jalar o impulsar hacia el otro lado, no podía porque ese campo que había alrededor de él no dejaba que ningún usuario de la fuerza que estuviese cerca permitiese entrar, digamos, en un combate con poderes, por así decirlo, sino que tenía que ser a cuerpo, tal como él quería. Ahora sí, David, ¿qué es lo que ibas a decir frente a Trump? Claro, bueno, o sea, estoy muy de acuerdo con nuestro amigo de Star Losers porque no hay tanta diferencia a la final porque ambas versiones de Thrawn fueron escritas por el grandioso Timothy Zahn. Hay que empezar del punto de que las novelas de la trilogía de Thrawn fue la que básicamente revivió y revitalizó no solo Star Wars, sino que también al universo expandido. Thrawn es un personaje que es muy similar, o sea, en Rebels no lo vimos tanto, pero yo sé que nos falta mucho por ver de Thrawn porque es un personaje que obviamente vende. Son muy similares. Yo creo que más hemos explorado el origen imperial de Thrawn en el canon actual. Tristemente no me he terminado de leer todas las novelas actuales, las del canon, pero siempre sí es ese personaje muy intimidante, muy de presencia, o sea, que hace que sus mismos enemigos caigan por su propio peso. Y es cierto lo que decía César sobre no me acuerdo el nombre, las lagartijas que tenía. Es algo tan espectacular. Salimiri, algo así son. Exacto. Es algo tan espectacular a nivel de Star Wars, pero lo entiendo que no hayamos visto eso en Rebels porque es como que de por sí el Imperio es muy lineal en lo que le dan a todos los imperios, o sea, todo es muy estandarizado, pero aún así Thrawn era increíble porque Thrawn era tal vez el único alienígena que servía un gran rol en el imperio. Vemos que algunos de sus Stormtroopers tenían su propio logo. Veamos la Quimera, un destructor estelar con un trabajo de pintura personalizado. O sea, ni Palpatine tenía eso. Entonces, yo creo que falta mucho por ver de Thrawn aún en el canon actual, mucho. De hecho, creo que están sacando una nueva trilogía, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo dirá qué pasa. Thrawn en Legends era, o sea, cómo se consiguió la flota Katana y casi destruye la Nueva República. Es fantástico. No, y los que no se han visto el capítulo de hoy de Mandalorian, ahí se van a dar cuenta. Bueno, aquí ya terminando con el tema pues, pues, lo que es el ascenso del imperio. ¿Ustedes qué pensaban pues, frente a los personajes que pues, fueron estandarizados pues, en Legends, como por ejemplo Chewbacca, Lando Calrissian, Han Solo, incluso pues, Leia y Luke Skywalker? Frente a lo que mostraron pues, la trilogía original, cómo interactuaban ellos
a lo que, digamos, podíamos ver dentro de los cómics de Legends. ¿Ustedes qué percepción tenían frente a eso? Nos quedamos pensando así. ¿Querés arrancar, David? Todos en silencio. A ver, te refieres a la trilogía original, ¿verdad? Sí, la trilogía original frente a lo que es el universo expandido, que fue, pues, digamos, el primer momento cuando empezaron, digamos, a ampliar el lore Claro. de esos personajes. Ya. Bueno, pues obviamente se nota un desarrollo en la relación que tienen estos personajes. Deberíamos verlos más unidos, más preocupados el uno del otro, más desinteresados por cierto, o sea, como Han Solo, más desinteresados por sus temas a veces, aunque si bien Han Solo, por ejemplo, nos quería meter del todo, del fondo, en todo, terminaba teniendo su propia nave capital y todo. Me gusta cómo fue esa relación de este grupito en Legends. Fue más unido, se sentía más como una continuación. No estoy aquí para hablar mal de las secuelas, nada. Me gustan las secuelas en la mayor parte, pero me hubiera gustado, por ejemplo, que las nuevas películas de Star Wars se enfocaran en desarrollar más esa relación, porque es una relación muy de familia. Yo me acuerdo que una vez, no me acuerdo de ser de un cómic, hay una escena en la que está una mesa y están todos cenando en la familia solo, está Han, Leia, Luke, creo que ya están creo que ya habían nacido los gemelos y se sentía como algo muy feliz dentro de lo que cabe. Uh-huh. No, eso lo podemos ver incluso en lo que vamos a hablar ahorita sobre el tema de Dark Empire, donde los personajes estaban todos muy, digamos, muy concentrados, como si todos fueran, como lo que tú dices, una familia, todos trabajan en equipo por un bien común. Después de la caída del emperador Palpatine, la creación de la nueva república, digamos que ellos fueron los, digamos, en parte los gestores del comienzo de esa nueva república. Y eso, digamos, es lo que faltó para las nuevas sagas, para las secuelas de ahorita. Y digamos que eso sí, eso fue lo que le faltó, digamos, ese empuje en el cual todas las personas pudiesen simpatizar. Y bueno, en ese caso, pues, ¿cómo fue tu percepción en ese caso, DJ? Bueno, a mí lo que me pasa justo hablando de Han Solo y de Leia, me gusta mucho cómo se trabajó la relación entre ellos en el Legends, en este sentido de que por distintas situaciones siempre se veían separados, los dos realizando misiones críticas al mismo tiempo, pero a la vez también teniéndose que ir a rescatar mutuamente uno al otro y cómo no, de alguna manera es como que se siente el impacto de todo eso en la relación entre los dos personajes, pero yo la veo como más, ok, ellos se aman y a pesar de todo van a seguir juntos. Y es lo que por ahí no vemos en el canon actual. No sé, es una lástima porque hubiese estado bueno que en el canon actual nos transmitan más esta sensación de familia. Es como, yo creo que parte de lo por lo cual mucha gente no termina de gustarle las secuelas o no termina como de entender las secuelas, me parece que pasan por ese lado. Es que si bien son todos familia, en ningún momento te transmite esa situación. Que por otro lado, la trilogía original es medio lo contrario, porque empiezan siendo nada, o sea, después, a último momento, casi te enterás que Luke y Leia eran hermanos, qué sé yo, pero digo, arrancan siendo nada, y terminan siendo una gran familia y lo que vos querías ver cuando ibas al cine del episodio 7 de alguna forma era, bueno, ver cómo evolucionó esa familia, pero querías que dentro de todo hubiesen evolucionado más o menos para bien dentro de todo lo malo que podría haber sido. Y ahí es donde yo creo que se falló un poco. Uh-huh. Totalmente cierto. Ahora, el tema que entra, digamos, a discusión ahorita es bueno, que la relación que existió entre, por ejemplo, Luke Skywalker con su padre,
de Darth Vader, esa caída, digamos, esa tratada de hacer caer a Luke Skywalker al lado oscuro, que en Legends incluso hasta intentó el mismo Palpatine acercar al lado oscuro a Leia, y, y pues ninguno de los dos casos pudo, porque digamos ese mismo lazo familiar que existía entre los dos hermanos, pues digamos que fue lo que impidió que ninguno de los dos cayera al lado oscuro, y eso digamos que fue uno de los momentos digamos más emblemáticos pues de lo que se puede ver dentro de la saga de los cómics de Legends como tal. Ahora, hablando sobre eso, ustedes, ¿cómo vieron, digamos, esa formación de la nueva república, pues teniendo en cuenta que ya pues con la caída del nuevo emperador y que pues cuando inició esa caída del imperio, digamos que existió como una especie de, como de referencias del canon actual al canon pues, de Legends con el tema de los clones de Palpatine. Usted, pues teniendo en cuenta pues, lo último que se ha visto, no voy a dar detalles más porque eso sería spoiler, pero de acuerdo a lo que ustedes han visto, ¿ustedes qué relación ven frente a eso? O sea, ¿qué explicación tienen a la final que podamos ver a Palpatine en las secuelas y con el tema de Legends? Como arrancó. Bueno. A ver, me da la sensación un poco que es también parte de lo que fallaron. Me da la sensación, digo, que fue una especie de volantazo que pegaron en el episodio 9, por decirlo de alguna manera. No sé si se entiende el término volantazo, pero como un cambio de rumbo muy brusco para intentar, a ver, después de lo que pasó en el episodio 7 y en el episodio 8, vos no me podés tirar que volvió el emperador así, de un día para el otro resulta que volvió el emperador y está todo bien y, ¿viste? Y sin explicar nada. Me hace mucho ruido. Ahora obviamente lo van a querer explicar porque digo, es el quilombo en el que ellos mismos se metieron, y me pone un poco contento que vuelvan a tomar estas cosas de el antiguo Legends, pero me pone un poco mal de la forma en la cual lo terminaron haciendo. Y que termina siendo confuso, y Snook, y por quién carajo es Snook, y por qué había un tal Snook, si en el Legends anterior era el mismo emperador en distintas versiones, pero digo, ¿quién carajo es el tipo? No tiene nada que ver. Y resulta que era un clon de Palpatine. No le veo mucho sentido tampoco. Ahora tú, David, ¿qué piensas sobre eso? Correcto. Es forzado, se siente forzado, sacado de la manga el hecho de que vuelva Palpatine, porque no hay una construcción de eso. En 7 y 8 nos dicen que el malo es Snoke, y ya, de ahí surgieron muchas teorías, pero después a la final, pues como que Snoke solo sirvió para que Kylo Ren se pudiera convertir en líder supremo y prestar ayuda a la orden final. No sé, es muy curioso eso, pero obviamente tiene muchas referencias a lo que es Imperio Oscuro, ¿no? Ya sabemos, clones de Palpatine, la esencia de Palpatine transfiriéndose, un planeta secreto, una flota secreta. Eso me gustó, aunque bueno, me hubiera gustado que los destructores estelares fueran un poco diferentes. Pero, Palpatine, tal vez hubiera esperado un poco más, hubiera estado construyendo la idea de que Palpatine volvía desde antes. Como digo, igual hay referencias. A mí me gusta mucho ver cómo fue la ascendencia de la Nueva República en Legends. O sea, la Guerra Civil Galáctica siguió por, ¿cuánto? Por 15 años más, ¿no? Surgió Thrawn, Sí. Palpatine de nuevo, el Sinch, tantos señores de la Guerra Imperiales, y tantas armas. Ahora, también tengo problemas un poco con eso porque me acuerdo que el Imperio tenía demasiadas superarmas. La Galaxy Gun, el Sun Crusher, una arma que se llamaba Tarkin, los World Devastators. No digo que prefiero por encima del canon actual, pero el problema de todo esto, de Palpatine, las secuelas, es que teníamos que haber seguido con una
continuación de todo lo que vimos en 4-6. Tal vez ahí poder empezar a plantar las semillas de que volver Palpatine, de que iba a pasar esto. Básicamente, como que en cierto modo lo que está haciendo el Mandaloriano, pero antes. Sí. Es muy curioso. Yo lo hubiera hecho de otra manera, pero... Yo creo que trataron de incluir todo a la maldita sea, o sea, de meterlo todo en un mismo bolsillo a ver qué esperaban, darle vuelta al bolsillo y sacar de la manga cualquier cosa que salga de ahí, teniendo en cuenta lo que ya se había visto en Legends, tratando de meter referencias de ese antiguo canon al actual y pues lo que, como dice DJ, están armando un quilombo muy horrible en esa parte. No, ¿qué Dale. necesidad había de que Rey fuera Palpatine? Yo digo, si Rey hubiese sido solo, como si hubiesen sido Jason y Jaina, suponete, no hubiésemos tenido Reylo al final, pero en última instancia, digo, yo creo que la historia hubiese cerrado de una manera más familiar y que en general todos los fans lo hubiesen aceptado, no te digo mucho mejor, pero levemente mejor. Eran los gemelos Skywalker, solo digo que, de hecho, Jason se fue al lado oscuro, o sea, había ahí como una especie de cosa que se podía cerrar. Pero con esta cuestión de que Rey sea Palpatine, pero al final, inexplicablemente por alguna razón, es Skywalker también. Es como que la terminan de cagar. Y eso que episodio 9 relativamente un poco me gustó. Digo, pero no, es No sé no si sé. hubo un guión, Correcto. no sé si hubo un guión, no sé hasta qué punto sea de verdad esa información, pero hubo un guión que revelaron que el episodio 9 iba a ser totalmente diferente, incluso la batalla final iba a ser en Coruscant. Pero no sé Bueno, hasta qué punto sea cierto. por ejemplo, yo no sé si se hayan leído eso, yo creo que esto es para un video completo, pero ese guión en Claro. cambio hubiera sido un final, yo pienso, un final de la saga espectacular. Una de las cosas que más me molesta de las secuelas es que no hayamos visto nunca Coruscant. O sea, las precuelas nos dan a entender que Coruscant es como que el centro de todo. Genial, ya. De ahí en la trilogía original pues son rebeldes, van escapando, ya. Pero no salía Coruscant aquí, ok. Episodio 7 no sale ya. Episodio 8, ok. Creo que el mismo Pablo Hidalgo dijo que no usaban a Coruscant en otras cosas, otras series y otros medios, porque estaban guardando algo especial para 9. Pero en el episodio 9, que se iba a llamar Duel of the Fates, como la canción a la final no lo usaron, y si ven el arte conceptual de ese guión, si leen el guión, la historia, es que es increíble. O sea, y Kylo Ren luchando en el templo de Mortis, donde estaban el padre, el hijo y la hija de Clone Wars. Wow, referencia de Clone Wars épico. O sea, tal vez el mejor lugar para tener un duelo de sables de luz de un usuario de la luz y de la oscuridad. Revelación en Coruscant, o sea, Finn ayudando a que el común campos de trabajo y se ponga a luchar contra la Primera Orden. Sentir el miedo de las ejecuciones públicas de la Primera Orden. También creo que comentaban que iban a Kuat, que es un planeta que me encantaría ver, y destruían los astilleros y encima se robaban el Eclipse. O sea, literalmente el destructor estelar Eclipse que tenía Palpatine es el mismo modelo, igualito. No sé si tendría turbo super láser, pero la resistencia se lo robaba para una batalla. Esa película, yo creo que sería genial que pasara algo como están haciendo ahorita con Liga de la Justicia, con el corte de Zack Snyder. Tal cual. Pero no sé, uno puede soñar. Imagínense Leia en Coruscant. Es que Coruscant, o sea, no sé. Imagínate No sé las si vaya posibilidades. es Coruscant. O sea, no sé si vaya a enojar a alguien, pero yo entré a Star Wars por las precuelas. Yo lo que más me gustaba era el episodio 1, 2 y 3, al menos el 3. Y obviamente llegó de Clone Wars y nos mostró más. Entonces, Coruscant es un planeta extremadamente importante. Ya, ok, me ponen Chandrila, Hosnian Prime, Corellia, Kuat. Ya son planetas importantes, pero ninguno fue la capital de la República por miles de años y Coruscant tenía que haber salido ahí. Entonces, ya cuando hablamos de la falta de familiaridad
en estas películas ya no solo hablamos a nivel de personajes, sino también de localizaciones y, por ejemplo, también de especies, incluso de naves. Sí, ahí sí tenemos prácticamente toda la razón. Y digamos que ya concluyendo con la parte comparativa entre el Legends y el canon actual, entramos, digamos, a una parte que todavía no ha tomado parte ninguna película, serie o cómic. Bueno, los cómics actuales. Las incursiones de los Yuuzhan Vong. Esa parte, Uf. digamos que marcó un enfoque bastante interesante en todo lo que va a ser, digamos, al futuro con la nueva república, con la nueva orden Jedi, y que marcó incluso la llegada de otros Lord Sith que incluso eran muchísimo más temerarios que los que le precedieron. ¿Qué vieron la primera vez que vieron en los cómics a los Yuuzhan Vong? ¿Qué más les Wow. impactó? O sea, los Yuuzhan Vong son una verdadera amenaza que cambió todo en Star Wars, porque siempre hemos tenido guerras que Mandalorianos, Jedi, Sith, pero los Yuuzhan Vong eran una especie, igual para los que no les conozcan, son una especie que vienen de otra galaxia, que venían devastando y destruyendo su galaxia y venían a conquistarla. Me encanta el hecho de que se demoraran varias décadas en como que explorar un poco la galaxia antes de iniciar su invasión, pero la guerra Yuuzhan Vong fue la guerra más salvaje de todo Star Wars, Canon, Legends. Murieron cuatrillones, millones de seres. Eran completamente inmunes a la fuerza. Es como que okay, Luke Skywalker tiene la nueva orden Jedi y, ok, igual perdieron Cursant, igual iban ganando. Lo que más me gusta de la guerra Yuuzhan Vong es que, a pesar de que el tratado de paz entre la Nueva República y el Imperio se había firmado, creo que 6 años antes, no, nada más, me encanta que al final el remanente imperial y la Nueva República se unen, forman la Alianza Galáctica y asaltan Cursant, en la que debe haber sido la batalla más espectacular de todos los tiempos. También me encanta el hecho de que tenían naves vivas. Y el planeta, ¿cómo se llamaba? Zona C también. O sea, no, los Yuuzhan Vong eran de lo mejor de Legends. Para mí, la antigua República y los Yuuzhan Vong. Y Throne. A mí me vuelve loco en los Yuuzhan Vong todo el tema de la biotecnología, si querés. No sé si es la palabra adecuada, ¿no? Pero digo, cómo los tenían armas vivas, naves vivas, todo lo que usaban tenía vida, ¿no? Eran seres vivos y que a la vez estaban pensados y como optimizados para la destrucción. ¿O qué me dices de, por ejemplo, del arma de gravedad que tenían los Yuuzhan Vong? Tremendo. O sea, esa arma incluso prácticamente terminó con la vida de uno de los personajes más queridos del mismo Star Wars, que yo no sé, pues hablar de eso ya es spoiler, pero uno de los personajes más queridos de la saga de Star Wars fue por muerto gracias a esa arma, que estrelló una luna en contra de un planeta. Y eso no lo hace cualquier cosa. No, tremendo. Sí. Yo creo que a esta altura no lo podemos decir porque, digo, si a esta altura no sabes de qué estamos hablando, qué estuviste haciendo en los últimos años de tu vida, ¿no? Pero digo, tremenda muerte y hasta cierto punto después innecesaria, ¿no? Porque digo, este personaje da su vida por otro que después al toque, creo, incluso en la misma novela termina muriendo. Tremendo, no. Todo lo de Yuuzhan Vong es tremendo, es durísimo, es salvaje, es hermoso y yo creo que todos tendrían que leerlo. Digo, son unos cuantos libros, pero digo, me encantaría poder tenerlos todos. Sí. Es una de esas cosas que me encantaría tener. Creo que son Listo. como Y 8 o ya 12 libros, ¿verdad?
No sé si no los son más de Yuuzhan. 20. Más de 20. Uf, Sí, creo que sí. Entonces es un lore muy, 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 muy grande. pero vale la El de pena. los- Toca leerlo. Yo no me he leído la saga final de los Yuuzhan Vong, pero ya hasta donde lo vi, eso fue impresionante. Eso fue increíble. Ya la parte final y ya para finalizar, impresiones sobre, bueno, la nueva parte de los nuevos Lord Sith, empezando por Darth Craig. Eh, ¿Ustedes creen que ese personaje, pues, pudo haber tenido, digamos, una especie de influencia con personajes de Antigua República? Por ejemplo, una especie de, por así decirlo, a ver, ¿cómo? Se me olvida el nombre. Es un tipo que también tiene la máscara hasta acá, parecido a Malak. Bane. No. ¿Bane? No. em, Sale en ¿Hasta Gotor dónde la 2, máscara? Por hasta aquí. acá. Ah, Nihilus. Nihilus, ¿no? No, Nihilus es una máscara enteriza. Pero bueno, ese personaje, digamos, el que les digo, prácticamente sometió a a la antigua república. O sea, todo lo que fue la antigua república y la antigua orden Jedi la sometió por completo porque hizo una Ah, invasión que prácticamente arrasó con todo. A ver si sabes pero el nombre hablas de de ahí, Malgus. Darth de Malgus. 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 Darth Darth Malgus. Malgus, Malgus. sí. Dark Craig es, digamos, como el sucesor, porque él prácticamente hizo desvanecer no solamente a la nueva república, sino a la nueva orden Jedi y a todo lo que había hasta ese momento. Y lo destruyó por completo. ¿Ustedes Incluso qué se opinan? dio, incluso se dio el lujo de traicionar al Imperio Fel, que era el sucesor en espíritu del Imperio Galáctico. Dark Reid es un Ajá. personaje que tuvo mucho tiempo para pensar las cosas porque estuvo vivo ciento y pico de años, o sea, él luchaba desde que Un era Tusken. un caballero Jedi, desde que Sí. era caballero Jedi durante la Guerra de los Clones. Creo que de hecho la influencia de Bergere, como me comentabas antes de los Yushan creo que Bergere se relacionó con los Yushan un poco y algo de esa influencia también le llegó a Darth Krayt. Darth Krayt es un personaje que, bueno, a mí me gusta mucho esa época también. Está muy bien hecha, pero no me gusta mucho el hecho de que haya una nueva Orden Sith porque es como que a la final me termina minimizando el papel de Anakin como el elegido. El elegido mata a Palpatine al final en el episodio 6, pero después de algunos cientos de años más es como que hay Siths de nuevos. Entonces, ¿qué te detiene de que vuelvan saliendo Siths así constantemente? Sin embargo, la orden de One Sith, no sé cómo traducir al español bien, pero está muy bien hecha. Tiene unos integrantes muy intimidantes como Darth Talon, Darth Relock, Nihil, y Darth Need, sí, es sí, sí. increíble. Es una muy buena época. Y el, Muy intimidantes, principalmente Darth Talon, ¿no? Pero. Uf, eh, bueno, también. Bertal. No es no, personaje. la verdad que es un periodo interesante, un periodo que, bueno, eh, por ahí está desarrollado hasta donde se pudo desarrollar, tal vez, qué sé yo, digo, hasta dónde podemos irnos en el futuro, ¿no? Es la misma pregunta que nos podemos hacer con el pasado. Y bueno, eso fue Kotor y qué sé yo, y para adelante es esto. No sé si el tema de que vuelvan los Sith, no vuelvan los Sith, ahí como dice David, eh, me parece que es como un poco, están diciendo ahora, ¿no? Es como el yin y el yang, ¿no? Los Jedi no pueden necesariamente existir sin los Sith tampoco. Es el balance de la fuerza. El Entonces, no sé, equilibrio. el equilibrio, exacto. Entonces, no sé si en ese sentido veo tan mal o lo que sea que hayan vuelto los Sith, pero sí es cierto que le quita un poco de fuerza a Anakin el elegido y bueno, toda esa situación. Así es, o sea, el avance de, pues,
digamos ya después de la creación de la Nueva República en Legends, digamos que deja muchísimo, digamos que muchísimo que pensar y que también que podrían incluir Disney a futuro, porque ya están empezando a meter cositas de Legends en el nuevo canon, como por la inclusión del Gran Almirante del Tron. Entonces es muy probable que en el futuro podamos ver, no quizás un Yuuzhan Vong, pero su equivalente, o, 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 por ejemplo ver algún tipo de referencia a un familiar de, de Luke Skywalker que nunca lo nombraron en las sagas actuales. Sería muy rebuscado que lo incluyeran, pero sería también un poquito acertado, creería yo, porque si están metiendo una Palpatine, ¿por qué no meter a un Skywalker que no se haya mencionado hasta este momento? ¿Ustedes qué piensan de esto ya para finalizar? Y es una posibilidad, así como ahora, bueno, no vamos a spoilear mucho, ¿no? Pero por los últimos episodios de Mandalorian y algunas revelaciones que se han hecho, uno podría relacionar mucho a The Child con el mismísimo Yoda. Entonces, Yoda. ahora, ¿no? ¿Qué los detiene que en el futuro resulta que Mara Jade sí existió y Luke tuvo un hijo y todo? Digo, y están escondidos, sí. y en las secuelas nunca lo vimos porque, bueno, todo esto pasó antes de episodio 7 y antes de que de que Ben Solo destruyera el templo de Luke y qué sé yo, y bueno, podría pasar, digamos. ¿Y tú, De hecho, David? de hecho, era algo que en algún punto todos esperábamos que pasara en episodio 9, ¿no? Que de última apareciera Mara Jade y digo, era algo de lo que en algún punto también todos esperábamos. La última esperanza. ¿Y tú, David, qué piensas sobre eso? Bueno, pues hay personajes, yo estoy de acuerdo con DJ, hay personajes que son muy emblemáticos como para dejarlos atrás. Recanonizaron a Thrawn, hicieron un buen trabajo con Thrawn, me encanta. Ahorita yo creo que, bueno, si hablamos de personajes de Legends, ¿qué personajes se les viene a la cabeza? Darrevan, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, bueno, Darrevan técnicamente ya es canon, o sea, porque no sé si se vieron en la guía visual. Creo que en la guía visual del episodio 9 te cuentan que hay una parte de Exegol que es como que campamento Revan o algo así. Entonces, eso no lo van a dejar así al aire y lo van a seguir desarrollando. Yo creo que con personajes como Mara Jade podría darse, aunque tal vez de una manera diferente. Tal vez podrían dar el tema de que Luke Skywalker como que quería y está construyendo su Orden Jedi, pero está Mara Jade y puede que haya algo ahí de chiste entre ellos dos, pero como que Luke termina de decir que no, porque a la final, si bien es una nueva orden Jedi, tiene las creencias que tenía, puede tener las creencias que tenían los Jedi de antaño, entonces no relaciones. Y yo creo que podrían ir apareciendo más personajes así, tal vez un Dash Rendar, incluso un Kar-Katarn, no lo veo muy descabellado. Lo que más tenemos que desarrollar, lo que más tiene que desarrollar ahorita Disney es este periodo entre el episodio 6 y 7 que por favor, o sea, más juegos, más personajes. El Mandaloriano está haciendo un excelente trabajo construyendo eso y pues si se vieron el capítulo de hoy, wow, wow. Pero yo creo que ahorita yo creo que el Mandaloriano va a ser el gran enfoque en el cual nos va a permitir unir con la galaxia. ¿Quién sabe? Cualquier lo que yo digo, Cursant o Chandrila o algo, yo parezco loco solo hablando de Cursant. Pero no, hay que tal vez un poco de fe y esperar a ver qué pasa. Aunque bueno, Totalmente de no creo acuerdo. que sería genial que salieran Yuuzhan Vong, pero si hacen a los Yuuzhan Vong tan bien como tienen que hacerlos, como el homenaje que tienen que hacer, pues tienen que llegar a ser una amenaza grande. Entonces ya entre el episodio 6 y 7 creo que no se daría, tal vez se daría para una trilogía de después, que digo Una nueva episodio trilogía. 10, 11 y 12, no sé, quién sabe. Pero, y pensar que estuvimos tan cerca de que los Yuuzhan Vong estuvieran en The Clone Wars, tan cerca. Uf, no los mostraron.
Y eso que también hay una discusión ahí también sobre eso, que pues bueno, ya no se nos está agotando el tiempo, ya estamos entrando ya al final. Entonces nada, muchachos, muchísimas gracias por venir. Esto pues es eh, Rebel Legion, están invitadísimos en cualquier momento pues para seguir en este tipo de formatos y pues también cuando pueden llegar aquí a Colombia y poder compartir con nosotros. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por haber asistido acá con nosotros. Muchas gracias, César, por invitarnos. Déjame un saludo chiquito a toda la gente que está del otro lado y que estuvo durante toda la transmisión. De verdad, muchísimas gracias por sumarse. De nuevo, muchas gracias a vos, César, a Joey y a toda la gente ahí de Rebel Legion por confiar en nosotros, invitarnos y invitar a la gente a que nos siga en nuestro canal de YouTube, Star Losers en YouTube y también Star Losers en Instagram. Vayan a seguirnos y la van a pasar bien. Eso solito, cortito. Igualmente, muchas gracias por haberme invitado de parte del Star Wars Fans Club Quito. Gracias a todos, gracias a Star Losers, gracias a la Rebel Legion. Saben que siempre pueden contar con nosotros. Por suerte estamos cerquita, esperemos que ya toda la situación termine pronto. Y gracias igual a todos nuestros espectadores, espero que la hayan pasado bien. Y ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nunca olviden que la fuerza les acompañe. Y a ti, David, gracias y que estén muy bien.